El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se enfrenta al repudio de buena parte de la comunidad internacional. Con el 75% de los votos, obtuvo una cómoda reelección. Sin embargo, naciones como Rusia, Venezuela e Irán respaldaron al sandinista. Analizamos en esta edición. La oposición en Bolivia comenzó un paro indefinido contra el gobierno de Luis Arce, justo cuando el presidente cumple su primer año en el poder. Arce dio su informe de gestión ante la Asamblea Legislativa en medio de abucheos. Tendremos reporte desde La Paz. Crecen las tensiones en la frontera entre Belarus y Polonia. Cientos de migrantes intentaron cruzar las barreras de alambres de púas que dividen a los dos países. La Comisión Europea urgió más sanciones contra el gobierno de Alexander Lukashenko, a quien acusan de usar a los migrantes como un arma. Bienvenidos a las noticias de France 24. Yo soy Melekra Calle y los acompañaré en este recorrido. En medio de una controvertida elección, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo de 5 años de duración. Varios países latinoamericanos, la OEA, Estados Unidos y la Unión Europea rechazaron los resultados de los comicios. Y es que desde mayo fueron arrestados cerca de 40 opositores, entre ellos 7 precandidatos presidenciales. Pero países como Rusia, Irán y Venezuela respaldaron a Ortega. Aurora Bayud nos explica las reacciones. Con todos los potenciales rivales encarcelados, no hubo sorpresa en Nicaragua. Daniel Ortega consiguió con facilidad un cuarto mandato consecutivo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó los comicios como una pantomima y anunció posibles nuevas sanciones. Las elecciones antidemocráticas de ayer negaron al pueblo nicaragüense un voto real. El gobierno de Ortega Murillo traicionó sus compromisos con la Carta Democrática Interamericana. La Unión Europea también señaló que la reelección de Ortega carecía de legitimidad y advirtió que tampoco descartaba adoptar nuevas restricciones. Las voces de rechazo también se escucharon en América Latina. El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió una reacción a más alto nivel del continente. Colombia no reconoce las elecciones en Nicaragua. Ya hay posturas de varios países que tampoco las reconocen. Entonces, este tipo de decisiones tienen que escalarse al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Desde la Cancillería peruana aseguraron que las elecciones no fueron justas, libres ni transparentes, mientras que las autoridades chilenas y uruguayas hicieron un llamado a la liberación sin condiciones de los presos políticos del régimen nicaragüense. Otros, como el gobierno de Venezuela, felicitaron a Ortega por una reelección que tildaron de legítima e inobjetable. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, se sumó a las felicitaciones. Saludamos al digno pueblo de Nicaragua que, en una demostración de coraje y madurez democrática, eligió al hermano Daniel Ortega como presidente constitucional pese a la campaña de mentiras, chantaje y amenazas de Estados Unidos. El triunfo de Ortega es la derrota del intervencionismo yanqui. Finalmente, Cuba calificó las elecciones como una demostración de soberanía y civismo. Y Rusia tachó de inaceptable el rechazo de algunos países occidentales a los resultados electorales de Nicaragua, destacando la buena organización de la jornada. Pasamos a Bolivia, donde la oposición inició un paro indefinido contra el gobierno de Luis Arce. Ellos afirman que una ley que aprobó la mayoría oficialista de la Asamblea Legislativa le permite a las autoridades intervenir las cuentas bancarias. Esto coincide con el primer año de Luis Arce en el poder. El mandatario presentó su informe de gestión. Previamente, nuestra corresponsal en La Paz, Mary Vaca, nos habló de las tensiones que se viven tanto en la calle como en el Parlamento. Bolivia ha vivido una jornada de tensión tanto en las calles como en el Parlamento. En las calles porque se ha cumplido el primer día de paro cívico en contra del gobierno de Luis Arce, y en el Parlamento porque el mandatario tuvo que dar su mensaje a la nación en ocasión de cumplir el primer año de su gobierno. En las calles los sectores sociales han intentado bloquear las calles, sin embargo el oficialismo se ha jugado el todo por el todo para evitar la protesta. El gobierno ha desplazado policías a todo el país y ha sacado a los sectores sociales
sectores afines al movimiento al socialismo para evitar los bloqueos. Esto ha degenerado en enfrentamientos en algunas ciudades del país, como por ejemplo Santa Cruz, Cochabamba y Potosí. En el resto de los departamentos el paro ha sido seguido de manera muy parcial e incluso en La Paz prácticamente no se ha sentido. El paro de estos sectores sociales busca la derogatoria de una ley en contra de la legitimación de ganancias ilícitas. Entre tanto, en el Parlamento, el presidente Luis Arce ha destacado los avances de su gestión. Se ha comparado con el gobierno transitorio de Yanine Áñez, al que ha llamado reiterativamente gobierno de facto. Arce, por ejemplo, ha señalado que la economía ha empezado a reactivarse, que la pobreza se ha reducido con el pago del bono contra el hambre y también ha destacado los avances en el control de la pandemia y la vacunación. Sin embargo, todos estos mensajes no han sido escuchados por los parlamentarios porque se ha producido una caótica sesión en la que los opositores gritaban fraude, fraude y los oficialistas lucho, lucho. Incluso hubo uso de silbatos e intentos de enfrentamiento entre los parlamentarios que no dejaron escuchar el discurso del mandatario en esta sesión. En noticias de Estados Unidos, las familias de los jóvenes que murieron en la avalancha humana en el festival musical Astroworld en Houston presentarán más demandas. Aunque las autoridades ya iniciaron una investigación criminal para hallar las causas de la estampida humana, los familiares de las víctimas piden que los promotores del evento sean procesados por la justicia. Videos muestran cómo le pedían al rapero Travis Scott que frenara su presentación. El show continuó durante al menos 40 minutos más y al final 8 jóvenes entre los 14 y los 27 años perdieron la vida. Pues me siento devastado por la pérdida de mi hijo. Pero como dice el abogado, esperemos que su vida cambie las cosas de cómo se hacen esos eventos, porque él vino a tener un rato agradable. Y a propósito de Estados Unidos, este país reabrió sus fronteras aéreas para los vuelos que llegan de 27 naciones europeas. Es la primera vez que esto ocurre desde marzo del 2020, cuando el país clausuró los viajes intercontinentales por la pandemia. El ingreso de viajeros cuenta con una serie de requerimientos, como tener el esquema completo de vacunación de cualquiera de los antídotos que reconoce la Organización Mundial de la Salud. También es requerida una prueba con resultado negativo. Alba Santana tiene la información. 20 meses después, los europeos pueden viajar de nuevo a Estados Unidos. Con colas en varios aeropuertos del continente, son muchos los que esperan con ansias reunirse con sus amigos y familiares. Houston. Volamos a Houston para ver a nuestro hijo, al que no vemos desde hace 2 años. Well, it's so exciting because Es emocionante porque las restricciones tienen que cambiar. La libre circulación es necesaria y todas las restricciones son contraproducentes. Limitan la socialización de la gente. Mi mujer es estadounidense, yo soy alemán y estas restricciones han afectado a nuestra familia. No obstante, las restricciones no se han suprimido por completo. Para poder viajar a Estados Unidos, los pasajeros por motivos no esenciales deberán contar con la pauta de vacunación completa y una prueba PCR negativa realizada al menos 3 días antes al viaje, un avance que muchos gobiernos europeos celebran. Se trata de volver a reunir a las familias, se trata de asegurar que vas a poder ver a tu familia y amigos después de años. Junto con Reino Unido, las fronteras de los 26 países del espacio Schengen e Irlanda permanecían cerradas desde marzo de 2020, una decisión adoptada por la administración de Donald Trump, pero que Joe Biden decidió mantener y que causó enfado en la Unión Europea, que permite la entrada de estadounidenses vacunados desde comienzos de verano. Pero ahora, con el 70% de su población adulta vacunada completamente, Estados Unidos finalmente avanza con su estrategia de reapertura. A continuación, damos un vistazo a otras noticias sobre el COVID-19. En Cuba, más de 612.000 estudiantes regresaron a las clases presenciales para comenzar el año lectivo 2020-2021, que fue interrumpido como consecuencia de la pandemia. La mayoría de los estudiantes recibieron el esquema completo de las vacunas Abdalá, Soberana 2 y Soberana Plus, desarrolladas en este país.
En Alemania, la tasa de contagios por COVID-19 rompió un nuevo récord al llegar a los 201 casos por cada 100.000 habitantes, según reportó el Instituto Robert Koch, el Centro Nacional de Control de Enfermedades. Las autoridades han llamado a este repunte como la pandemia de los no vacunados. Y Rusia retomó las actividades tras una semana no laboral decretada por las autoridades del Kremlin, todo para frenar el aumento de contagios de coronavirus. Sin embargo, el fin de semana el país batió su récord diario de contagios al registrar más de 41.000 nuevos casos en tan solo 24 horas, mientras que el récord de decesos llegó a 1.195 fallecidos en plena semana de vacaciones. Y el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo desde la COP26 que el mundo no ha hecho lo suficiente para frenar el calentamiento global. El exmandatario, uno de los impulsores del Acuerdo de París, criticó que los presidentes de China y Rusia no asistieran presencialmente a la cumbre. También le pidió a todas las potencias que asuman su responsabilidad en la contaminación del planeta. Estas fueron sus palabras. Aún no estamos cerca de donde necesitamos estar. Pese al progreso, muchos países han fallado en aplicar los planes que se establecieron hace 6 años y las consecuencias se están volviendo más permanentes cada vez. El mes pasado, el 85% de la población global experimentó efectos climáticos más severos debido al cambio climático. Tormentas más fuertes, olas de calor más largas, inundaciones más intensas. Partes del mundo se están convirtiendo en lugares más peligrosos para vivir. En otras noticias, escaló la crisis fronteriza entre Belarus y Polonia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presionó al bloque para que se aprueben nuevas sanciones contra Minsk. Y es que cientos de migrantes intentaron cruzar hacia Polonia, derribando las cercas de alambres de púas. Desde Bruselas acusan al gobierno de Belarus de utilizar la migración irregular como arma política. Previamente hablamos con Nicolás de Pedro, analista senior del Institute for Statecraft de Londres. Él nos explicó cuál es la situación de los migrantes. Claro, esta es la cuestión más compleja y más problemática, ¿no? Porque aquí lo que tenemos es una población que ha sido traída ex profeso desde Irak, con vuelos directos hasta Bielorrusia, para llevarlo después a la frontera para lanzar a esta población contra las fronteras de Polonia. Evidentemente hay que buscar algún tipo de solución humanitaria, pero conviene poner que toda la presión de la Unión Europea esté puesta sobre Minsk, capital de Bielorrusia, y sobre Moscú, que son quienes están orquestando este movimiento y este ataque de naturaleza híbrida, si queremos, contra la Unión Europea. Porque si no, básicamente lo que se conseguirá es recompensar al agresor y que sea un incentivo para que Bielorrusia siga utilizando a los inmigrantes como arma contra Polonia y Lituania. Obviamente están tratando de explotar las actuales tensiones que hay entre el gobierno polaco y la Comisión Europea. Pero la Comisión en este caso debe ser muy clara y ponerse del lado del gobierno polaco para poder mitigar esta situación y buscar una solución, una respuesta humanitaria a la crisis, pero poniendo toda la presión política sobre Minsk, capital de Bielorrusia. Que el bloque apoye a Polonia es lo que nos dice el analista Nicolás de Pedro. Él también nos habló de los riesgos de que escalen las tensiones, y es que ahora los polacos movilizaron más de 12.000 soldados a la frontera. Algo similar hizo Lituania. Escuchemos lo que nos dijo. Claro, es que aquí el problema es que evidentemente esta población inmigrante son las grandes víctimas, ¿no? Y son víctimas desde todos los puntos de vista, pero están siendo instrumentalizadas por el gobierno bielorruso y están siendo empujadas como arma para romper o asaltar la frontera de Polonia. El riesgo de que se produzca una escaramuza entre fuerzas armadas o policiales de Polonia o de Lituania con fuerzas policiales o militares bielorrusas, bueno, pues es elevado, evidentemente, porque lo que están sufriendo es un asalto a su soberanía y a sus fronteras nacionales. Y eso, evidentemente, puede conducir a una escalada de tensiones fronteriza. Y se cumplió el primer año desde que Azerbaiyán y Armenia terminaron su guerra por la región de Nagorno-Karabaj.
Azerbaiyán hizo una ceremonia oficial con la presencia de militares y el presidente del país para celebrar su triunfo. Por su parte, en Armenia, los partidos de la oposición se manifestaron en la capital y volvieron a culpar al primer ministro Nikol Pashinyan por la derrota. Durante los 44 días del enfrentamiento, murieron más de 3.700 soldados armenios y 2.800 azerbaiyanos. Además, más de 100.000 civiles fueron desplazados. Al final, Rusia impulsó el acuerdo de paz. Y con estas noticias termina nuestro informativo, pero esperen más información de economía en minutos.